a todos, mi nombre es Dayana, soy la directora del Departamento de Legal de la empresa Open Data Security. Somos una empresa dedicada al sector de la seguridad informática y del asesoramiento legal en materia exclusivamente, sobre todo en protección de datos. Mi especialidad es en ese sector, en la protección de datos, que en este último periodo ha tenido un auge importante, y no solo un auge, sino una preocupación genérica en todas las entidades por el día de mañana, que es 25 de mayo, y que es de aplicación directa el Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Voy a intentar dar un recorrido de lo más importante del reglamento para que se queden con lo más importante y en aquello que tienen que coger anotación para sus entidades, en este caso, en el sector turístico, en los hoteles, en la restauración, en general en todo el sector que se dedica al turismo. Como bien saben, mañana es un día muy importante, es el día 25 de mayo y va a ser directamente aplicable y obligatorio en toda la Unión Europea, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que todos se tienen que adaptar a dicha normativa. Hemos tenido 2 años de prórroga para irnos adecuando a dicha norma, pero como nos pasa a todos, llegamos a último momento con la adaptación. ¿A quién afecta esta normativa? Pues afecta a las personas físicas o jurídicas, autoridades u organismos que traten datos de carácter personal. En este caso tenemos que tener claro que, por ejemplo, un hotel se tiene que adaptar a dicha normativa. Afectación a personas físicas. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Pues vamos a proteger los datos de carácter personal de todos los interesados. El reglamento lo denomina interesado a todas las personas. Todos los que estamos aquí somos interesados de nuestros datos de carácter personal, con lo cual nos tienen que proteger dichos datos. Ya sabemos que protegemos los datos de carácter personal, sobre todo y especialmente la libre circulación de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque el reglamento ha aparecido o se ha diseñado porque la normativa que teníamos anteriormente, bueno, hasta el día de hoy, queda obsoleta por varios factores y sobre todo por uno muy importante que es la evolución tecnológica. A lo largo del día de hoy hemos visto esos avances tecnológicos y las herramientas que podemos utilizar en nuestras entidades para facilitarnos nuestro trabajo, pero también no podemos dejar de lado que se realiza un tratamiento de datos personales y hay que protegerlos. Y esas herramientas tienen que cumplir con garantías de seguridad, con lo cual, por ello, existe esta nueva normativa porque vamos a tener que tener en cuenta esos riesgos. Hay una nueva categoría de datos, tenemos los datos sensibles. Dentro de los datos sensibles aparecen los datos biométricos, por ejemplo, la huella dactilar. Si hacemos control por huella digital en nuestras organizaciones, vamos a tener en cuenta que son datos sensibles, vamos a tener que evaluar esa herramienta si cumple con esas garantías de seguridad. También tenemos los datos genéticos y dentro de los datos sensibles, por supuesto, vamos a tener los datos de salud, ideología, religión, orientación sexual. Seguirían siendo los mismos que hasta hoy de nivel alto, añadiendo esos 2 conceptos que tenemos que son los biométricos y los datos genéticos. Aparece otra categoría, esto se desarrolla en el artículo 4 y 9, de que se puede adoptar también como medida de seguridad, que son los datos pseudonimizados, que son aquellos datos que nosotros lo podemos utilizar como una medida de seguridad porque disociamos la información. Entonces, dentro de nuestra organización se puede permitir que cierto personal acceda a esos datos anónimos y los otros datos adicionales no tengan acceso, pero si los unimos, pues esos datos van a identificar a esa persona. Entonces sí podemos aplicar esta herramienta como medida de seguridad para saber quién puede tener acceso a los datos anónimos y quién puede tener acceso a esa información adicional que sí identificaría a esa persona. Importantísimo el siguiente punto, ya sabemos cuál es la nueva categoría de datos que los tenemos que proteger. Importantísimo el siguiente punto, lo digo porque tenemos que cumplir con los principios en el tratamiento de datos. Lo digo porque estos principios van a tener que hacer
un estudio, un análisis de esa recogida de datos que realizan en sus organizaciones, en los hoteles, en los restaurantes, en el sector turístico donde estén realizando su actividad, y tienen que cumplir con estos principios en esa recogida de datos y en ese tratamiento, como es el de licitud, el de lealtad, transparencia, el de minimización de datos. Tenemos que recoger los datos que vamos a utilizar conforme a la finalidad por los cuales lo hemos recogido. No vamos a recoger datos que no vamos a utilizar en nuestra organización. Exactitud, tienen que ser exactos. Finalidad, como lo dije antes, tiene que estar determinada esa finalidad. Plazo de conservación, tenemos que establecer ese plazo de conservación, tenemos que implementar un procedimiento, es decir, voy a mantener estos datos hasta un plazo de conservación, hasta la revocación de su consentimiento, hasta que una normativa legal me lo permita, puede ser a nivel fiscal, contable, laboral. Pues tendremos que hacer ese análisis previo, lo digo porque lo tienen que hacer todas las entidades en ese tratamiento de datos. Además, obviamente tenemos que tratar esos datos de forma íntegra, tenemos que conservarlos, custodiarlos para no perderlos, modificarlos o que personas no autorizadas puedan acceder a dichos datos. Y de forma confidencial, por supuesto, debemos mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal. Cuidado, he puesto comunicaciones comerciales porque tenemos que tener mucho cuidado con las comunicaciones comerciales cuando las enviamos. Ahora vamos a hablar del consentimiento y el uso de las nuevas tecnologías. Por supuesto, tenemos que valorar qué tecnologías, qué herramienta estamos utilizando para recoger y para almacenar esos datos de carácter personal. Hablo del consentimiento porque es algo muy importante. Ya el consentimiento tácito no existe. Hablamos ahora de consentimiento expreso en su artículo 6 del reglamento, y el consentimiento expreso quiere decir que tiene que ser una declaración afirmativa o una clara acción afirmativa. He puesto este ejemplo porque en las páginas web, por ejemplo, cuando implementamos un formulario de recogida de datos, pues ya no vamos a poder utilizar esa típica de leyenda de no acepto, sino que tiene que ser expreso. Tampoco puede haber casillas premarcadas. El ejemplo claro está aquí. El ejemplo de forma clara y expresa es que se puede establecer en una página web para recoger los datos, tanto para solicitar información como, importante y separado, el envío de comunicaciones comerciales, es acepto o he leído y acepto la política de privacidad y acepto el envío de comunicaciones comerciales. Lo digo porque en el sector hotelero, que cuentan con sus páginas web y que venden sus servicios, pues es importante hacer una revisión de estos formularios de contacto y solicitar de forma expresa el consentimiento de los interesados. Hay algunas excepciones que establece el reglamento que se basa en el interés legítimo, pero tenemos que tener cuidado porque todo no lo podemos basar en el interés legítimo, ¿vale? Entonces sí marca unas excepciones, lo he puesto con el asterisco en marketing directo porque vamos a ver si el proyecto de LOPD que está en marcha, bueno, ha finalizado el plazo de enmienda, vamos a ver cuándo entra en vigor. No sabemos qué es lo que va a determinar, pero sí el reglamento establece que sí se podría alegar el interés legítimo en el marketing directo. En el marketing directo quiere decir que ya le podríamos enviar alguna información sobre productos o servicios, pero ya a un cliente, donde haya previamente una relación contractual, ¿vale? De todas formas, yo recomiendo que el consentimiento siempre se solicite de forma expresa y nos evitamos todo tipo de inconvenientes en cuanto al envío de comunicaciones comerciales. Establece otro tipo de ejemplos, como es la prevención del fraude, las transmisiones de datos entre empresas de grupo. En los hoteles suele haber grupos de empresa y las transmisiones de datos para garantizar la seguridad. Pues, en cuanto a las transmisiones de datos entre el grupo de empresas, sí tendremos que informar de esa transmisión, ya lo vamos a ver con el deber de información, pero sí tendríamos que hacer una revisión de esos formularios de recogida de datos para ver si cumplimos con los requisitos nuevos del reglamento. ¿Qué pasó el segundo estanco? En el artículo 13 hay una ampliación de esa información que le tenemos que ceder
o facilitar a los interesados, y esa información se puede establecer en 2 capas o en 2 niveles, ¿vale? Esa información tiene que ir recogido todos los datos referentes a quién es el responsable del tratamiento, a qué finalidad por la cual la vamos a recoger esos datos. La finalidad tiene que estar determinada. Hablo de esto porque tienen que hacer una revisión de todos los formularios de recogida de datos. Por ejemplo, tendríamos que actualizar la información de protección de datos en el registro de entrada y salida de clientes en un hotel, en el registro de reservas. Pues vamos a tener que hacer una revisión de todos estos formularios, además de otros que se utilicen en ese establecimiento, porque vamos a tener que añadir esta información. Vamos a tener que añadir la información del artículo 13, que es verdad que se puede dividir en 2 capas. En la primera capa va a ir una información básica referente a los datos del responsable del tratamiento, la finalidad, la legitimidad y el ejercicio de derechos, mencionarlos. Pero en esa segunda capa, y también tendríamos que poner si se ceden datos a terceros, y el plazo de conservación. En esa segunda capa sí tendríamos que desarrollar en mayor abundamiento toda la información básica que hemos puesto en la primera capa. En esa segunda capa incluso tendríamos que determinar si existe un DPO, que es el delegado en protección de datos, que es una figura que surge con el reglamento. En otros países ya existía, ahora va a ser una nueva figura en España. Pues tendríamos que establecer esa información, los datos de contacto del delegado en protección de datos, tendríamos que detallar más la finalidad, detallar más el plazo de conservación, detallar el ejercicio de derechos, el procedimiento, detallar las transferencias internacionales en el caso que se realicen. Transferencias internacionales me refiero fuera de la Unión Europea, ya veremos cuándo, porque no siempre. Tendríamos que cumplir con toda esta información en esos formularios de recogida de datos para poder cumplir con la normativa. Por eso digo que hay que hacer un análisis exhaustivo de los formularios de recogida de datos que utilicemos en nuestro establecimiento, y no solo ahí, porque también podemos recoger datos por otras vías, como puede ser por teléfono, en las páginas web, mensajería electrónica, registro de aplicaciones móviles, datos de sensores y los textos de la página web, que son importantes y que tenemos que actualizarlos, como son la política de privacidad, la política de cookies, y también tenemos el aviso legal. Ahí entra otra ley, que es la LSCI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que tendremos que ponerlos actualizados a partir de mañana conforme con el Reglamento General de Protección de Datos. Importante la política de privacidad, porque tenemos que establecer toda la información que viene en el artículo 13 y que he mencionado anteriormente. Tenemos que ser transparentes, tenemos que cumplir con ese principio de transparencia que establece el reglamento, y por ello hay que comunicar al interesado qué es lo que vamos a hacer con los datos de carácter personal del interesado. Hay una ampliación de derechos. En esos formularios, en esa información, en esa recogida de datos, vamos a tener que informar también que el interesado tiene derecho de ejercer los derechos. Ahora se denominan arcos, pero hay una ampliación porque son más a partir de mañana. Y vamos a tener que informar de esa posibilidad de ejercer los derechos. Ahora mismo los derechos que existen son el de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pues a partir de mañana vamos a tener más derechos. El derecho de acceso sigue existiendo, el de rectificación, el de oposición. Aparece el de supresión, que es como el de cancelación, lo han denominado supresión o derecho al olvido. Limitación, portabilidad, son los 2 nuevos ejercicios que han aparecido con el reglamento. Vamos a tener el plazo de 1 mes para contestar a la solicitud. Se tiene que proporcionar por medios electrónicos también, hay que facilitarlos, no solo por medios
no automatizados, sino que también tenemos que facilitarlos por medios electrónicos. Hemos de poner algún correo electrónico para que el interesado pueda realizar ese ejercicio de derechos, porque es obligatorio, no lo podemos negar. En el caso de una negativa, tiene que estar muy bien fundamentada y le tendremos que dar la posibilidad al interesado de que pueda reclamar ante la autoridad de control, ¿vale? Es decir, tenemos que mirar si tenemos nuestros formularios de derechos actualizados conforme al reglamento y añadir los formularios respecto a los nuevos derechos que han aparecido con el reglamento. Sí, me imagino que en sus organizaciones tienen que tener un documento que se denomina documento de seguridad, en él deberían de tener esos formularios de ejercicio de derechos, pues tendremos que actualizarlos conforme a la nueva normativa y respetar o cumplir el plazo que nos está determinando el reglamento. Son gratuitos, en principio, cuando un interesado realiza ese ejercicio de derecho, es gratis, a no ser que sea de forma abusiva o malintencionada, ¿vale? Pero si es gratuito, se lo tenemos que facilitar. Si ya vemos que es de forma abusiva, ya se podría establecer algún tipo de canon o tasa para que lo abonen, ¿vale? Pero sí, si lo solicitan no se lo podemos negar y solo le tenemos que facilitar de forma gratuita. Información adicional, porque le podemos solicitar información adicional para identificar a esa persona, no le vamos a facilitar datos de otra persona a alguien que no está identificado, eso no se puede hacer, con lo cual le vamos a tener que solicitar esa información adicional, su documento de identidad y verificar que efectivamente se trata de esa persona que me está solicitando ese ejercicio de derechos. En el derecho de acceso es verdad que vamos a tener que entregarle una copia de todos los datos personales, siempre estoy hablando de datos de carácter personal, que estamos tratando en nuestra organización, ¿vale? Entonces, cualquier interesado puede hacer uso de estos derechos, ya sea un cliente del hotel o ya sea personal del hotel, ya sea una persona que quiere saber qué tipo de datos o qué datos están tratando en dicha entidad. Y si tenemos datos, quizás quieran rectificarlos u oponerse, por ejemplo, pueden ejercer el derecho de oposición porque se quieren oponer a un determinado tratamiento de datos, como puede ser yo no quiero que utilicen mis datos para enviarme comunicaciones comerciales, por ejemplo. También podemos ejercer y revocar nuestro consentimiento en el caso de haberlo dado para que me envíen comunicaciones comerciales. Siempre podremos revocar ese consentimiento y que dicha organización no me envíe más comunicaciones comerciales, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro porque tendremos que tener claro en nuestro establecimiento las bases de datos donde almacenamos los datos de carácter personal de los interesados y esas bases de datos que están destinadas al envío de comunicaciones comerciales, pues vamos a tener que hacer una revisión de si tenemos ese consentimiento expreso que el reglamento nos está obligando a tenerlo, con lo cual si no tendríamos que solicitarle el consentimiento expreso a ese interesado y si no nos lo conceden no le podemos enviar más información, más comunicaciones comerciales. Tengan en cuenta que aquí además en el envío de comunicaciones comerciales, hago referencia, existe el reglamento en protección de datos, que estamos hablando de ello ahora, pero también está la Ley de Servicios de la Información que establece que es necesario el consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales, ¿vale? Entonces sí, esto es muy importante porque sé que en sus establecimientos, en los hoteles, si tienen una base de datos de marketing, pues tendrán que revisarla, hay que revisar ese consentimiento expreso y tenemos que revisar también ese deber de información que hemos hablado antes si cumplimos con todo lo que establece el reglamento. Hay un nuevo enfoque. Ya vimos todo lo que tenemos que informar, pero además de informar tenemos que ser proactivos, dice el reglamento. Las organizaciones tienen que ser proactivas. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a tener que hacer un análisis. Ya no tenemos no tenemos como hay hasta el día de hoy, que es la LOPD y su reglamento de desarrollo, que sí describe mayormente qué medidas de seguridad tenemos que aplicar. Es más exhaustivo en ese caso. En este caso lo deja
más abierto, y lo que nos dice es que tenemos que ser proactivos. ¿Qué quiere decir que tenemos que ser proactivos? Pues vamos a tener que estudiar, analizar cuál es el tratamiento de datos que realizamos en nuestras organizaciones, qué tipo de datos estamos tratando, si cumplimos con los principios del tratamiento de datos. Vamos a tener que hacer un análisis del riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Análisis de riesgo. Pues vamos a tener que valorar cuál es el riesgo que tenemos en nuestra organización en el tratamiento de datos de carácter personal con respecto a las amenazas, porque vamos a tener que identificar esas amenazas para saber, para determinar el riesgo en sí mismo y poder determinar cuáles son las medidas de control que tenemos que establecer en nuestras organizaciones. Esto es un nuevo enfoque, esto es nuevo con el reglamento, y esa proactividad tiene que ser de forma sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que implementar procedimientos de verificación continua. No es eso de que hoy realizo un análisis de riesgo, ya veremos si es alto, si es bajo y qué tenemos que hacer posteriormente. No solo es eso, sino que tengo que implementar, tengo que establecer un procedimiento sistemático de forma que mantenga actualizada toda la información con referencia a la protección de datos que trato en mi organización. Yo tengo el documento de seguridad hasta hoy, no lo he mirado nunca más, hace 10 años que no lo he abierto, pues eso ya no puede pasar más. Tenemos que ser proactivos, tenemos que verificar si se están aplicando las medidas de control, tenemos que verificar si se realiza un nuevo tratamiento de datos en nuestra organización. Importantísima la proactividad. Sí, ese análisis previo que vamos a realizar, es verdad que la agencia también ha facilitado, y valga la redundancia, una herramienta que se denomina Facilita, que si entramos a esa herramienta sí podemos hacer ese análisis previo para poder determinar el nivel de riesgo. Es decir, si el nivel de riesgo es escaso, o si el nivel de riesgo es bajo, o si el nivel de riesgo es alto. ¿Y qué tengo que hacer? Pues obviamente vamos a tener que aplicar medidas de control en todos los casos, pero van a ser más exhaustivas o menos dependiendo de ese riesgo. Si el nivel de riesgo es bajo, vamos a realizar un análisis básico. Si el nivel de riesgo es alto, vamos a realizar una evaluación de impacto. Y a la evaluación de impacto estamos hablando de que si previamente tenemos esa duda de que sí puede haber un riesgo para los derechos y libertades fundamentales de los interesados. Existe un tratamiento a gran escala de datos sensibles. Sí, está tasado en qué casos, el reglamento lo expresa, en qué casos sí existe esa necesidad de realizar una evaluación de impacto, pero es verdad que vamos a tener que hacer ese análisis previo para determinar efectivamente si existe ese nivel de riesgo alto en nuestra organización. Como hablaba antes, pues vamos a realizar, ese es un protocolo que puede servir, ese análisis previo dentro de nuestra organización para poder determinar la tipología de los datos que estamos tratando, sus finalidades, si lo hacemos a gran escala, si realizamos elaboraciones de perfiles, monitorización, importantísimo estos puntos, las tecnologías empleadas, las sesiones de datos, las transferencias internacionales que realicemos, la percepción de esa existencia de riesgo elevado, si nosotros entendemos de que sí existe un riesgo elevado, y terceros que intervengan. Vamos a tener que identificar todos estos puntos para poder determinar el nivel de riesgo. Si tenemos que realizar una evaluación de impacto porque el riesgo que tenemos en nuestra organización es alto, pues esa evaluación de impacto tiene que ser un análisis más exhaustivo. Vamos a tener que evaluar la necesidad y la proporcionalidad de ese tratamiento de datos. Vamos a tener que ver si es necesario tratar ese dato y por medio de repente de alguna herramienta, hablo de tecnología, tendremos que evaluar si invade la intimidad del interesado y si es necesario que yo lo utilice y cómo lo utilizo. Ahora con las nuevas tecnologías, pues vamos a tener que hacer esa valoración para poder determinar cuáles son las medidas que podemos establecer y si existen. Porque si vemos que ese análisis como resultado no sabemos cuáles son las medidas que vamos a tener que implementar, vamos a tener que comunicarlo a la autoridad de control, que hoy por hoy es la Agencia Española de Protección de Datos. Luego tenemos el análisis básico en el caso de que el riesgo sea bajo.
Y también vamos a tener que hacer un análisis de las operaciones que realizamos, de la tipología del riesgo y del riesgo en sí mismo. Esto nos va a ayudar a establecer cuáles son las medidas de control. Por ejemplo, cuál es el riesgo, la tipología del riesgo. Puede ser el acceso a... puede ser la modificación de los datos, puede ser el acceso de personal no autorizado, puede ser... tendremos que valorar cuáles son esos riesgos para después poder implementar ese tipo de medidas de control, como puede ser desde documentos de confidencialidad con el personal, como las medidas técnicas que tendremos que establecer. No sé si estuvieron ayer en la charla que impartió mi compañero Jaime, que habló desde un punto de vista técnico cuáles son las vulnerabilidades que nos podemos encontrar dentro de nuestras organizaciones. Pues lo recomendable para saber qué tipo de medidas de control tenemos que establecer en nuestra organización es realizar una auditoría informática, porque desde el punto de vista legal les podemos dar las herramientas, pero faltaría ese añadido que es esa auditoría informática para poder ver cuáles son las vulnerabilidades y por dónde podríamos tener una brecha de seguridad que tendríamos que comunicarla a la autoridad de control. Esas medidas de control que vamos a tener que establecer pueden ser pseudonimización, cifrado de datos, ya hablamos antes de la pseudonimización, el cifrado de datos, garantías de confidencialidad, como decía antes, documentos de confidencialidad, otras medidas técnicas que podríamos determinarlas por medio de esa auditoría informática, capacidad de restaurar la disponibilidad, importantísimo, hay que verificar si estamos realizando esas copias de seguridad de los datos personales que tenemos en nuestros establecimientos, porque van a tener en cuenta a la hora de realizar una inspección si esa información puede recuperarse, y esas copias de datos vamos a tener que almacenarlas en algún sitio donde puedan ser recuperables. Vamos a ver qué métodos se utilizan para realizar esas copias de seguridad. Como comentaba antes, procedimiento de verificación continua, puede ser por medios de auditorías en protección de datos y también auditorías informáticas, importantísimo. Importante, los protocolos en nuestros establecimientos, protocolos que tengan conocimientos los empleados. Los empleados son un eslabón muy débil en esa cadena porque tienen que estar informados de cómo actuar, porque son ellos los que están en contacto directo con los interesados, son ellos los que utilizan esas herramientas de trabajo. Pues van a tener que saber cómo utilizarlas para no cometer algún tipo de infracción en el tratamiento de datos de carácter personal. Vamos a tener que tener protocolos sobre ciberseguridad, ingeniería social, phishing, malware, troyanos. Todo esto que ha hablado ayer mi compañero Jaime, es muy importante que los empleados también tengan conocimiento de ello, no solo de la parte legal de protección de datos, sino también de estos protocolos sobre ciberseguridad. Información al personal, como decía antes. Hablaba antes de que si existe una brecha de seguridad, esto ha cambiado, porque ahora, si bien hasta el día de hoy existe esa notificación de incidencias que deberíamos de dejarla registrada en nuestro documento de seguridad, pues ahora esa notificación, que se denomina violaciones de seguridad, pues vamos a tener que realizarla a la autoridad de control en un plazo de 72 horas. Vamos a tener que actualizar esos formularios de notificación y que se conviertan en este tipo de notificaciones, porque vamos a tener que notificarle a la autoridad de control, y no solo que vamos a tener que notificarle de qué tipo de violación de seguridad o de incidencia se trata, sino que también vamos a tener que notificar las medidas que vamos a adoptar para mitigar dicha brecha. Si esa brecha de seguridad no tenemos ahora mismo conocimiento de qué medidas vamos a poder adoptar, y además infringe los derechos y libertades de los interesados, vamos a tener que comunicarle también al interesado en el caso de que no tengamos ahora mismo una medida de seguridad para adoptar. Si la tienen, pues no tendríamos que realizar esa notificación al interesado, pero sí siempre la autoridad de control, ¿vale? Tenemos el encargado del tratamiento, que también
deberá de notificar, si existe una brecha de seguridad, se la deberá de notificar al responsable del tratamiento sin dilación indebida. Bueno, no. Aparece, como comentaba antes, un nuevo profesional que se llama delegado en protección de datos, que ya existía en otros países de la Unión Europea, pero que ahora va a existir en España también. Este delegado debe reunir una serie de requisitos y sus funciones van a ser muy importantes porque van a ser el que asesore, el que apoye la elaboración de una evaluación de impacto, va a ser el intermediario entre el interesado y la autoridad de control. Es un profesional muy importante que en algunos casos es obligatorio y en otros casos es opcional o recomendado. ¿Vale? En los casos que sea obligatorio, evidentemente vamos a tener que nombrar un delegado en protección de datos y va a tener que aparecer su información de contacto para poder contactar con él. Existen los corresponsables, por ejemplo, cuando un grupo de empresas definen cuál va a ser el tratamiento de datos de una recogida de datos específica. Los representantes, que es cuando un establecimiento se encuentra fuera, pero recoge datos de ciudadanos europeos, pues también van a tener que tener un representante dentro de la Unión Europea con el cual el interesado pueda contactar, y el encargado del tratamiento, como hasta hoy, que es el que realiza el tratamiento de datos en nombre del responsable o a cargo del responsable de tratamiento, con el cual va a tener que existir un contrato o acto jurídico obligatorio que se tramite, que se firme y todo bien registrado por si tenemos una inspección y nos solicitan esa proactividad que hablábamos antes, pues todo bien registrado para tener pruebas de que sí hemos cumplido con la normativa y que tenemos esos documentos tramitados. Se va a promover la elaboración de códigos de conducta, de certificaciones que nos van a avalar que estamos certificados en materias de protección de datos. Hay que tener cuidado con las transferencias internacionales, tenemos que saber la ubicación de los servidores, porque vamos a tener que verificar si esos servidores donde alojamos nuestros datos se encuentran fuera de la Unión Europea y si se encuentran dentro de un país seguro o no, porque de no hacerlo vamos a tener que solicitar autorización a la autoridad de control. Autoridad de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos, y va a existir ahora, se crea el Comité Europeo en materia de protección de datos. Estos dos organismos son los que van a velar por el cumplimiento en el Reglamento General de Protección de Datos. Las sanciones, y esto es ya la finalización, las sanciones, que es lo que más nos preocupa, las sanciones ya son más cuantiosas de las existentes a día de hoy, y es lo que más nos llama la atención. Tenemos dos grupos. En el primer grupo tenemos de 10 millones de euros o el 2% de facturación anual, sería la mayor, o en el segundo grupo el 20 millones de euros o el 4% de facturación anual. En el segundo grupo, si ustedes pueden ver, he puesto los artículos porque esos artículos son los del deber de informar, el consentimiento. Pues vamos a tener que hacer una revisión urgente de cómo estamos recogiendo los datos, porque las sanciones son muy cuantiosas y el consentimiento expreso es muy importante y la información que tengan en ese clausulado también. Muchas gracias por su atención. Decirles brevemente que tenemos un stand fuera en el cual les podemos asesorar. Como les dije al principio, somos una empresa Open Data Security, canaria, dedicada al sector de la seguridad en todos los rangos, tanto técnico como legal, y estamos encantados de poder ayudarlos. Muchas gracias. Buen día.